Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, soportando con estoicismo las circunstancias que tenemos. Y aquí vuelvo a vuestras vidas, o al menos a las de los que están interesados en seguir estos vídeos, tratando el primero de los temas musicales sobre el siglo XX. La semana pasada lo que os pasé fue la introducción histórica, cultural del siglo XX, y ahora pues vamos a empezar a hablar de la música del siglo XX. Por eso, a diferencia de la semana pasada, esta semana sí tenemos unas audiciones que vamos a escuchar intercaladas en la explicación que más o menos os voy a mandar. Os hago un pequeño resumen de algunas cosas que decíamos la semana pasada. Decíamos que el siglo XIX terminaba no cuando cronológicamente este final ocurre, es decir, en 1900, sino que los historiadores estaban de acuerdo en afirmar que el siglo XIX se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, con todas sus consecuencias, que ahora repasaremos rápidamente, dio lugar a lo que podemos llamar una nueva realidad histórica, que es este siglo XX del que vamos a hablar a partir de hoy. Entre los cambios que provoca la Primera Guerra Mundial hay uno muy evidente que es el cambio de la estructura política de Europa. Mirad, este mapa es un mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y como veis el centro de Europa estaba, digamos, colmatado por dos grandes imperios. Por un lado el Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich, y por otro lado el Gran Imperio Austrohúngaro, que se extendía hacia la zona de los Balcanes. Haciendo frontera con estos dos grandes imperios estaba el Imperio Ruso. Cuando acabe la guerra y cuando se restablezca el orden en Europa, las fronteras van a cambiar de forma muy radical y aparecerán muchos pequeños estados en el centro y en el este de Europa, como vemos en esta diapositiva, ¿no? En realidad, la Primera Guerra Mundial, quizás el conflicto bélico más, bueno, no sé si el más cruel, porque todos lo son, pero uno de los más crueles que se recuerda en la historia de Occidente, además de este nuevo mapa, además del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, que es un estado que desapareció, además de la pérdida de la centralidad europea, porque tenéis que tener en cuenta que, digamos, gracias a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convertirá en un agente global, en un protagonista global de la historia. Dijimos la clase anterior que sirve como frontera para el paso del siglo XIX al siglo XX porque durante la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en uno de los países contendientes, que fue la Unión Soviética, que era la Rusia zarista, pues tuvo lugar una revolución social que llevó al establecimiento del primer Estado comunista en el mundo. En tanto que el siglo XX lo consideramos como una etapa de confrontación entre el capitalismo y el comunismo, esa es otra de las razones que nos sirven para colocar esta frontera de la Primera Guerra Mundial como frontera segura del paso de un periodo a otro. También estuvimos hablando la semana pasada cómo cuando acaba la Primera Guerra Mundial se abre 2 décadas que han sido calificadas por los historiadores como el periodo de entreguerras y 2 décadas con perfiles muy diferenciados. Por un lado están los años 20, que es un momento de recuperación y de confianza en el futuro de la humanidad, que se pensaba que no iba a volver a los horrores de la guerra. Estos años 20 se clausuran abruptamente con la crisis económica del siglo de 1929, que da lugar a años muy difíciles como fueron los años 30, grandes problemas económicos para los países europeos y no solo para los europeos, y de auge de los totalitarismos. Nosotros en los próximos temas examinaremos la actividad musical en este periodo de entreguerras, los años 20, los años 30. Dedicamos particularmente la clase de hoy a los años 20, la de la semana que viene a los años 30 y luego en una tercera clase veremos, digamos, una corriente de creación musical un poco que atraviesa los años 20, los años 30 con unas características muy diferenciadas, que es la de la atonalidad. Bien, retomamos el asunto.
Decimos que la Primera Guerra Mundial es una frontera histórica entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero la pregunta que yo os planteo es, ¿la Primera Guerra Mundial es también una frontera musical? ¿Las prácticas musicales cambian antes y después de la Primera Guerra Mundial? Y la respuesta es sí. Eh, digamos, después de la Primera Guerra Mundial se abre un mundo musical nuevo en el que hay una profunda ruptura con respecto a las músicas anteriores al conflicto. Y estas rupturas pueden, digamos, contemplarse en dos puntos precisos. Una es la ruptura del contenido estético del siglo XIX y otra es la ruptura con el sentido lineal del desarrollo histórico que era propio del siglo XIX. Me vais a permitir que ahora trate de explicar estas dos cosas. Eh, una clase muy remota, hace ya bastante tiempo, estuvimos hablando de ese gran cambio estético que ocurrió en el siglo XVIII, cuando se pasó de la estética de la imitación a la estética de la expresión. Ya sabéis que la estética de la imitación es una estética de raíz clásica. Era Aristóteles el que había afirmado en su poética que el objetivo del arte, que la finalidad del arte era la imitación de la naturaleza, la mímesis. Esa imitación tenía que estar, digamos, controlada, dominada, enaltecida por la inteligencia humana, pero estaba en la base, en cualquier caso, de la experiencia artística, la imitación de la naturaleza. Estuvimos hablando cómo a lo largo del XVIII se pasó de la estética de la imitación a un nuevo tipo de estética que es la estética de la expresión. El arte no debía imitar la naturaleza, sino servir como vehículo para expresar los sentimientos, las ideas, las emociones del ser humano, del artista concretamente. Cuando estuvimos hablando de la música de final del siglo XIX, en alguna de las clases anteriores, utilizábamos una expresión para hablar de esa música que era esta que os recuerdo. En aquella música se intensificaban los medios para lograr los fines tradicionales. Si recordáis la explicación que hicimos de esto, queríamos decir que la música de Mahler, la música de primer Schoenberg, la música de Reger, la música de Strauss, llevaba hasta el extremo algunas tendencias compositivas que estaban en autores anteriores, como en Wagner, lograban un tipo de lenguaje musical muy diferente en muchos aspectos, y pensemos en la tonalidad libre de Schoenberg, por ejemplo, a lo que habían hecho los autores anteriores, pero la finalidad de la composición era la misma. Había una continuidad del propósito estético, que era la expresión de los sentimientos. La más grande ruptura que se produce en la música y en el arte en general en el cambio del siglo XIX al siglo XX es que los compositores varían, cambian, transforman su objetivo estético. Ya no se trata tanto de expresar sentimientos, mejor dicho, no se trata en absoluto de expresar sentimientos, y claramente se rechaza la posibilidad y la necesidad que tiene el arte de la expresión. Creo que uno de los textos que os he pasado para comentar la canción de Ernesto Halffter, esta de la Corza Blanca, es un ensayo de Ortega y Gasset que se llama La deshumanización del arte. No sé si lo habéis leído, es un texto muy interesante, es un texto, en fin, con muchas ideas y muy discutible en muchos aspectos, pero que explica muy bien esto que estamos hablando de la ruptura con el contenido estético del siglo XIX. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Ortega afirma que el arte del XIX es un arte humanizado, que se dirige al corazón del hombre, a los sentimientos del ser humano. Y por eso es un arte popular, y por eso es un arte que todo el mundo comprende, porque es un arte para todo el mundo, porque todo el mundo tiene sentimiento, todo el ser humano tiene un corazón. Sin embargo, el arte del siglo XX es un arte deshumanizado. Es un arte deshumanizado porque es un arte antisentimental, que no se dirige a los sentimientos, sino que se dirige a las
a la inteligencia de los seres humanos. La segunda de las rupturas que se produce es la ruptura con lo que llamo el sentido lineal del desarrollo histórico. En clases anteriores hablábamos también de la obsesión por el progreso que era propia de la cultura europea, al menos desde la Ilustración, si no antes, y que estaba muy presente en el trabajo de los compositores de todo el siglo XIX. Cada uno de estos compositores quería ir un paso más de lo que habían ido sus predecesores, ¿no? La originalidad de las generaciones de artistas que surgen después de la Primera Guerra Mundial es que ya no tienen como modelo a sus inmediatos eh, predecesores, a la generación inmediatamente anterior a la suya, sino que van a dar un salto hacia el pasado, van a rechazar la herencia de sus padres y van a fijarse en lo que hicieron los compositores de siglos más remotos, los compositores más alejados cronológicamente, y van a tomarlos como modelo de sus nuevas obras. Hay en estos compositores, por decirlo así, un rechazo de la generación anterior, un rechazo de las estéticas del siglo XIX, un rechazo de los excesos sentimentales del siglo XIX, que para muchos estaban en la base de la Primera Guerra Mundial y del desastre que había tenido, que había provocado, y veremos en el transcurso de esta clase cómo estos compositores tomarán modelos de la música del siglo XVIII e incluso anteriores para el desarrollo de sus obras. Pues bien, esta ruptura estética y del sentido lineal de la historia va a expresarse de manera muy clara en el movimiento compositivo dominante en los años 20, que se conoce con el nombre del neoclasicismo. Podemos decir que el neoclasicismo es el punto de partida de la música del siglo XX y es donde mejor se reflejan todas estas rupturas o estas dos rupturas que hemos tratado de expresar en la exposición anterior. El neoclasicismo eh, pretende, ser un arte elitista y de minorías. Esto va a parecer un poco extraño porque cuando escuchemos la música, si no lo habéis escuchado ya, de la lista de Spotify, veréis que es una música bastante accesible para nosotros. Pero lo cierto es que en los años 20 esta música chocó con una parte muy importante del público que no captaba el mensaje que esta música tenía. Porque era una música, como digo, de voluntad elitista, era una música pensada en un principio para las minorías más exquisitas, y eso está muy claramente expresado en el elitismo que está, en fin, patente en el ensayo de Ortega de la deshumanización del arte. Y es una música que huye del siglo XIX, que huye de la subjetividad del siglo XIX, que huye del sentimentalismo del siglo XIX, y una de las herramientas que tienes para huir de todo esto es el humor. Desde un punto de vista más práctico, en lo musical, observaremos cómo en esta música hay, como hemos dicho antes, modelos compositivos que son del XVIII y de siglos anteriores, cómo esta es una música mucho más tonal que la música de Debussy o que la música de Schoenberg que escuchábamos hace un tiempo, y una música en la que el equilibrio formal, la claridad motívica y la transparencia en la textura son características especialmente destacadas. El neoclasicismo fue un movimiento compositivo que tuvo su punto de partida en Francia. Igual que en momentos anteriores de la historia parece que era Alemania la que marcaba las tendencias creativas en composición, después de la Primera Guerra Mundial Francia toma el liderazgo, no solamente en la música, también en otros ámbitos culturales, y en el fondo los rasgos del neoclasicismo musical tienen que ver con la universalización de una cierta idea francesa de música. Ya sabéis que los alemanes, desde finales del XVIII, impulsados por el nacionalismo, crearon una idea de música alemana que acabó universalizándose y confundiéndose con la idea de música clásica. Y también sabéis que desde finales del XIX los franceses estaban buscando también los rasgos definitorios y diferenciadores
de una, digamos, cierta música francesa. Esos rasgos acabaron convirtiéndose en la base estética de esto que hemos llamado neoclasicismo. Vamos a empezar con un ejemplo para que lo veáis más claramente. Y vamos a empezar con un texto que es el punto de partida de muchas de las realidades compositivas de las que vamos a hablar ahora. Me estoy refiriendo a un ensayo que se publicó en 1918 que se titula Le Coq et l'Arlequin. Es un ensayo de un muy influyente escritor francés del momento, joven en este instante, que se llamaba Jean Cocteau, que es este señor de aquí tan estupendo. Vosotros recordáis, voy a volver a la diapositiva anterior, y mirad que esta es una portada de la primera edición de Le Coq et l'Arlequin, Notes autour de la musique, o sea, notas acerca de la música, y es una edición que estuvo ilustrada por Pablo Picasso, como veis en la portada. Pues bien, Le Coq et l'Arlequin se escribe y se publica en los momentos finales de la Primera Guerra Mundial, en un momento en el que el nacionalismo francés estaba exacerbado por la lucha bélica que había emprendido contra Alemania, y lo que Cocteau pretende hacer es lo que él llama un rappel à l'ordre, es decir, una llamada al orden. Para Cocteau, los compositores franceses se habían equivocado y habían optado por unas estéticas que eran las estéticas del enemigo, que eran las estéticas de Alemania. Entonces, él hace esta llamada al orden pidiéndole a los compositores franceses que vuelvan su mirada a las raíces francesas de la música y que construyan a partir de ellas. Cocteau define a la música francesa como una música sencilla, una música clara, una música directa, una música cartesiana, no complicada, alejada de los excesos sentimentales. Y también define los que él considera enemigos, los venenos de ese carácter francés en la composición musical. Él identifica directamente a tres compositores como antimodelos, como lo que los jóvenes compositores franceses no tienen que hacer. No tienen que imitar a Wagner, por supuesto es como el colmo de la germanidad, pero tampoco tienen que imitar a Debussy ni tienen que imitar a Stravinsky, dos autores que habían tenido un impacto muy fuerte en las jóvenes generaciones de compositores franceses. Debussy para Cocteau tenía demasiada niebla, demasiada imprecisión, demasiada voluptuosidad, que lo alejaba de lo que él consideraba sanamente francés. Y Stravinsky, el Stravinsky en el que está pensando Cocteau, que es el Stravinsky de los ballets de los que hablamos, de los que compuso para los ballets rusos de Diaghilev antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, el Stravinsky de la consagración de la primavera, es ese Stravinsky brutal, disonante, con unas inmensas orquestas de sonoridades apabullantes que le parecen inapropiadas a Cocteau en ese momento. Por contra, el modelo que propone Cocteau es un compositor, digamos, periférico, por no decir un compositor extraño en el panorama compositivo de la época, que se llama Erik Satie. Y si me permitís, pues vamos a hablar un poco de este Erik Satie que Cocteau propuso como el modelo compositivo para los jóvenes compositores franceses después de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé el trato que tenéis con Satie. Satie tiene el problema de que se le conoce poco. Tiene un par de obras muy conocidas, que son las Gymnopédies, ¿sí? Pero es un compositor en el fondo mal conocido, yo creo, por un poco el público general. Además es un compositor muy raro y es quizás el que mejor se integró en los ambientes de vanguardia del París de principios del siglo XIX, perdón, de principios del final del XIX y principios del XX. No estudió en el conservatorio, fue un señor autodidacta, fue un señor excéntrico,
que vivió una vida un tanto marginal, que no tuvo una gran formación, digamos, académica en la música, pero sí una gran disciplina y muchísimas ganas de aprender y muchísima originalidad. Tiene un recorrido compositivo muy complejo, su música estuvo también muy dispersa, se distribuyó mal. El hombre, digamos que tuvo un éxito muy relativo, muy poco éxito, pero si su música se distingue por algo es porque es una música muy sencilla, está llena de humor y dejó su sello en la composición de autores posteriores, como veremos. Al principio de su carrera, aquí tenemos algunas imágenes del Satie joven. Satie fue un personaje característico de la bohemia parisina de Montmartre. Ahí veis en el fondo el lienzo de la derecha, uno de estos famosos molinos de Montmartre. Y en ese ambiente bohemio de pintores, de poetas, él, que era un pianista de cabaret, pues, en fin, era una de las figuras más características. De hecho, hay muchos cuadros que pintaron los jóvenes artistas de Satie, porque era como un personaje típico del ambiente parisino más alternativo del momento, ¿no? Al principio de su producción, como digo, en estos años, él estaba muy interesado por cuestiones místicas y pseudo religiosas y compuso obras para cosas muy raras, ¿eh? Cosas muy raras. Para una serie de ritos que llaman rosacrucianos. Bueno, él pertenecía a una iglesia de los Rosacruces, que era una especie de secta, no sé, no lo sé. Yo no sé si ha salido en cuarto milenio, si Iker Jiménez ha ocupado de eso, no lo sé. Pero él pertenecía pues a esta iglesia y compuso música para sus cultos. Luego se peleó, perdón, con el líder de este grupo. Él fundó su propia iglesia, una iglesia que tenía un único miembro, que era él mismo, pero que eso no le impidió pues componer liturgias y idear ritos a los que él mismo ponía música. Luego se fue decantando por componer música para piano, eh, con un espíritu humorístico muy radical. Y eso lo vamos a ver después. Y estas piezas se fueron haciendo cada vez más célebres hasta que en 1917 Diaghilev, que siempre estaba, recordáis, este empresario ruso que había organizado los ballets rusos, pues Diaghilev, que siempre estaba atento a la vanguardia más llamativa, le encargó la composición de la que sería su primera obra orquestal. Él siempre había escrito para piano o alguna cancioncilla, que es un ballet titulado Parade. Aquí tenemos el telón de Parade que pintó Picasso, es una pintura de Picasso, la que están al fondo, y a la derecha hay un retrato muy bonito que hizo Picasso de Eric Satie ya de mayorcito. Vamos a escuchar una de las piezas de Satie para que nos hagamos idea de cuál era el tipo de humor que Satie desarrollaba. Es una pieza para piano, es una colección de 3 piezas para piano, es la primera que está en la antología de Spotify, que se llama Embryon desséché, embriones disecados. Eh, Mira, yo he dispuesto en la presentación la partitura completa porque es muy interesante de lo que va esto. A ver, embriones disecados tiene 3 movimientos y cada movimiento está dedicado a un molusco, ¿eh? A un crustáceo. Yo no sé muy bien de biología, seguro que vosotros sabéis más de estos bichos, pero son moluscos imaginarios, ¿eh? Entonces, al principio de cada pieza hay un pequeño texto en el que va contando un poco nos sitúa en el carácter y en la situación de este molusco. Por ejemplo, este comienza diciendo, los ignorantes lo llaman pepino de mar. La loturia grimpe, que es trepa ordinariamente sobre las piedras, o de quartier de rose. Esto debe ser un chiste francés que yo no pillo, ¿eh? Bueno, ahí está. Como el gato, este animal marino ronronea, pa, 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 pa.
Muy interesante, y quiero que lo vayáis viendo, es que mm, es muy gracioso los textos que están introducidos dentro de la partitura, ¿eh? Por ejemplo, según empieza la pieza, dice sortie du matin, il pleut, le soleil est dans les nuages, assez froid, bien, ¿eh? Va como contando una historia, y esto es muy común en las piezas de Satie a lo largo de toda la pieza, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay un pasaje en la página de la derecha. Dice, comer rossignol qui aurait mal aux dents. O sea, en ese momento hay que tocar como un ruiseñor al que le duelen los dientes. Eh, Satie explicaba que todas estas anotaciones humorísticas no debían ser leídas durante la interpretación, sino que estaban escritas para eh, preparar el espíritu del intérprete la dirección de una interpretación correcta, ¿no? Es muy interesante y muy divertido. Yo os animo a que escuchéis estas piezas. Eh, Ahora voy a pasar todas las... hay aquí un pequeño problemita porque tenemos la grabación de Spotify por un lado y la partitura aquí en el vídeo este. Lo que voy a hacer es ir pasando el vídeo más o menos despacito y vosotros les vais dando a avanzar y parar para ir viendo las páginas, ¿eh? Pero antes de hacer eso, quiero leeros, cuando él se publicó esta pieza en 1913, él escribió un comentario sobre la obra que nos revela mucho del carácter y del tono en el que Satie desarrollaba sus trabajos musicales. Dice, esta obra es absolutamente incomprensible, incluso para mí. De una profundidad singular, me sorprende siempre. La he escrito a pesar de mí, impulsado por el destino. Es quizás una obra humorística, no me sorprendería, porque eso es bastante habitual en mi producción. En cualquier caso, no me suscitará ninguna indulgencia a aquellos que la ignoren, que lo sepan. Así que yo os pido que no ignoréis esta pieza, que la escuchéis, y ahora voy a ir pasando las paginitas para que mientras escuchéis podáis ir avanzando a vuestro gusto. Bien, pues este singular Satie fue el propuesto por Cocteau como modelo para los jóvenes compositores franceses después de la Primera Guerra Mundial. Pero Satie no podía ser un modelo, porque Satie era una persona tan poco convencional que era imposible que pudiese tener seguidores directos, aunque sí, ya escucharemos también algunas imitaciones y se hicieron de su estilo. Em, Además, Satie vivió en una especie de casa muy humilde a las afueras de París. El hombre no tenía mucho dinero y parece que iba andando siempre que tenía que ir al centro de la ciudad y eso llevaba 3 horas o cosas así. Y él no dejaba que nadie fuese a su casa para que no conociesen un poco la miseria y el desorden en el que vivía. Y a su muerte, cuando entraron en la casa, él tenía un piano de pared que no sonaba, pero que estaba lleno de papelitos, ¿no? Donde él dibujaba caricaturas, escribía frases. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto, vuelvo para acá, es esta caricatura que habíamos puesto antes, que dice, Eric Satie pintado por él mismo con un pensamiento. He venido al mundo muy joven en un tiempo muy viejo. Bueno, pues otra de las frases que este señor escribe, otro de los pensamientos que él recoge, él dice que cuando nota que alguien le sigue, echaba a correr. Es decir, que esto lo decía de una manera sí, un poco irónica, en el sentido de que cuando notaba que había compositores que imitaban su estilo, él se ponía a hacer otra cosa. Y eso fue cierto, porque cuando después del estreno de Parade, los jóvenes compositores franceses empezaron a fijarse en él, gracias también a las indicaciones de Cocteau, él empezó a componer en otro estilo. Él abandonó este estilo humorístico y empezó a hacer música más seria, como
tiene un oratorio que se llama Sócrates o los nocturnos para piano. Es muy interesante, pero no vamos a entrar en esto. Porque el que realmente se convirtió en el líder en el neoclasicismo, para sorpresa quizás de Cocteau, fue Igor Stravinsky. Hemos visto antes cómo Cocteau advertía a los jóvenes compositores franceses que no imitasen a Stravinsky. Pero es que, digamos que el estilo de Stravinsky después de la Primera Guerra Mundial iba a adaptarse a estas nuevas estéticas que se estaban desarrollando en Francia. Ya sabéis que Stravinsky era ruso, que la Revolución Rusa le vino muy mal, porque él pertenecía a una familia relativamente acomodada, no, bastante acomodada, era una familia rica, y lo perdió todo con la revolución. Él pasó la revolución en Suiza por las necesidades de la guerra, como no tenía acceso a grandes orquestas ni nada parecido, empezó ya a componer música con un lenguaje más económico, es decir, con orquestas menores, con despliegues menores, y hay una obra muy bonita que se llama La historia de un soldado, que va de esto. Después de la guerra decide instalarse en París, ya es una apátrida, porque no puede regresar a Rusia. Allí conoce a Cocteau, allí conoce a Satie, y allí empieza a impregnarse con las ideas de estos. En estos años compone un ballet para Diaghilev que se llama Pulcinella, que está basado en música del 18, concretamente en música de Pergolesi. Pero la que se considera primera obra neoclásica de Stravinsky es el Octeto, una obra de cámara del año 1923. Desde 1923 hasta 1951 se extiende un periodo de Stravinsky neoclásico que tiene una producción muy extensa en este campo. Ballets, música instrumental, óperas. Lo que Stravinsky hablaba en esta etapa de su carrera era de los retornos. Los retornos. Retornos a ¿Retornos a qué? Pues retornos a autores del pasado. Es decir, cada una de estas composiciones es como una mirada a algún autor del pasado que le interesaba. Bien fuese Haydn, bien fuese Beethoven, bien fuese Monteverdi, Gesualdo, Bach, por supuesto. En la antología tenemos un ejemplo de este Stravinsky neoclásico, que es la Sonata para piano de 1924. Una obra en tres movimientos, que él compone al principio de su producción neoclásica, en un momento económicamente difícil para él, empieza a interesarse también por, digamos, ganarse la vida como pianista. Después de la Primera Guerra Mundial, él ha perdido sus posesiones en Rusia, también ha perdido parte importante de los ingresos por derechos de autor, por problemas que hay con el nuevo régimen soviético, y entonces para ganarse la vida y para tratar de ganársela bien, no solamente quiere aparecer como compositor, sino también como pianista. Entonces en estos años compone varias obras pianísticas, no muy exigentes técnicamente, porque él no era un gran pianista virtuoso, pero muy interesantes porque muestran la estética nueva que Stravinsky plantea, ¿no? Esta sonata para piano, como digo, tiene tres movimientos y él advierte que no es una sonata en el sentido de Haydn, Mozart y Beethoven. Es decir, no es una sonata que tenga una forma sonata en el primer movimiento. Yo os animo a que la escuchéis y que vayáis adivinando los ecos de las músicas del pasado que aquí están presentes. Hay ecos de músicas beethovenianas, chopinianas, hay un eco fuerte de la música de Bach. En cada movimiento hay como experiencias musicales diferentes, pero todo suena muy moderno, porque además él, en esta escritura contrapuntística tan interesante que utiliza, por ejemplo, en esta primera página que tenemos aquí, va trabajando la politonalidad de manera muy libre. Yo os animo a que paréis y escuchéis la sonata para piano de Stravinsky como ejemplo de esta fase de su composición. Los compositores que de manera más directa se vinculan con la idea del neoclasicismo es un grupo de compositores franceses que conocemos con el nombre del Grupo de los Seis. Cocteau publicó en 1918 su ensayo,
Y Cocteau impulsó, aquí lo tenemos en una foto, a Cocteau sentado al piano. No, este no es Cocteau, este es Poulenc, vale. Estos son los seis compositores. Bueno, pero Cocteau apadrinó, impulsó la presencia pública de estos compositores jóvenes que se convirtieron como en la punta de lanza del neoclasicismo en el mundo. De esos seis compositores no todos son igual de famosos. Hay tres que tuvieron una gran carrera como compositores, que es Poulenc, Honegger y Milhaud. Y hay otros tres que, aunque pertenecieron al grupo en un primer momento, luego lo dejaron porque se dedicaron a otras cosas. Uno se dedicó más al jazz, otro se dedicó más a la música de cine y la chica se dedicó más a la cuestión de la interpretación. Y aunque compusieron también, sobre todo en la primera etapa de actividad del grupo, no tenían una presencia tan destacada. Eh, digamos, esas derivaciones hacia el jazz y hacia la música de cine nos hablan también de la modernidad musical que en este momento se está fraguando. Y ese interés por las nuevas músicas y por los nuevos medios de comunicación audiovisual va a impactar también en los compositores más de concierto de estos grupos, ¿no? Como ejemplo de la música de esta gente, he traído pues, una canción brevísima de Francis Poulenc del año 1919. Es una colección que él compone de piezas sobre textos de Apollinaire, se llama El Bestiario, y está concretamente titulada El Dromedario. El texto del dromedario dice así: con sus 4 dromedarios, don Pedro de Alfarrubeira recorrió el mundo y lo admiró. Hizo lo que yo querría hacer si tuviera 4 dromedarios. Como veis, es un texto decididamente antirromántico. Y os animo a que escuchéis la versión musical de Poulenc y luego seguimos. Mola mucho la canción. ¿A que sí? ¿A que os gusta? Pues si podéis escuchar toda la colección de piezas del bestiario, os va a gustar también. Como hemos dicho, el epicentro del neoclasicismo musical fue Francia, pero desde Francia estas nuevas ideas se expandieron por todo el mundo. Por todo el mundo, primero todo el mundo latino, pero finalmente por todo el mundo musical del periodo de entreguerras. Si queremos buscar ejemplos de compositores neoclásicos en otros países, es muy fácil. Por ejemplo, en Italia, Alfredo Casella, que no es un autor tan conocido, aunque sí muy influyente en su época, abrazó el neoclasicismo durante una etapa de su producción. Manuel de Falla es otro ejemplo de compositor que venía de componer otras cosas, pero que cuando se produjo el giro estético neoclásico también se acercó a él. Y hay una obra que seguramente conocéis y que es un ejemplo de neoclasicismo en el catálogo de Falla, que es el retablo de Maese Pedro, y luego la que vamos a escuchar para acabar la clase, que es el Concerto per clavicembalo y 5 instrumentos. Las generaciones posteriores a Manuel de Falla en la música española están llenas de reflejos neoclásicos. Yo aquí cito a Ernesto Halffter, que es el autor de La Corza Blanca y de La Sinfonieta, otra obra que estaba metida en la antología para lo del examen. Ernesto Halffter pertenece a una generación que se llama el Grupo de los Ocho o Grupo de Madrid, en que el neoclasicismo es el credo fundamental. A ver si recuerdo cuáles son los 8. Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Gustavo Pitaluga, Fernando Remacha, Rosa García Scott, Salvador Bacarice. Me faltan dos, ¿no? 6, 7, 8. Me faltan dos importantes. No, uno que no es muy importante, Juan José Mantecón. Y el octavo. Ya no me acordaré. Si no, no pasa nada. Un compositor que es el más famoso de los compositores neoclásicos españoles es sin duda Joaquín Rodrigo. Todo el mundo tiene en la cabeza el concierto de Aranjuez. ¿Y qué es el concierto de Aranjuez sin una obra claramente neoclásica? Quizás sin los rasgos de humor que identificaban a autores de otras tendencias del neoclasicismo, pero por supuesto que es. El neoclasicismo también tuvo un gran impacto en América.
Y aquí cito pues, a Héctor Villalobos como representante de Latinoamérica y a Aaron Copland, pero para los colegas que sois venezolanos o peruanos o tal, en realidad en todos los países en esta época hubo un impacto muy profundo de este movimiento. Incluso en Alemania, y ya hablaremos de Paul Hindemith como un representante de un cierto neoclasicismo alemán, y veremos cómo el dodecafonismo schoenbergiano en el fondo también tiene una cierta aspiración neoclásica, de la que hablaremos en una clase posterior. Yo voy a dejarlo esto ya, pero antes os animo a que escuchéis la otra obra que completa la lista de Spotify, que es una de las obras maestras de la música de cámara española, el Concerto per clavicembalo y 5 instrumentos de Manuel de Falla. En este concierto se ven los rasgos del neoclasicismo en la peculiar personalidad de Manuel de Falla. Decía Manuel de Falla, cuando presentó la obra, que por su estilo como por su carácter, la música del concierto se deriva, y cito, estoy citando a Manuel de Falla, de antiguas melodías españolas, religiosas, cortesanas y populares. Lo primero que nos llama la atención de esta obra es que es un concerto, un concierto, pero concierto en el sentido que tenía esta palabra en el siglo XVII, es decir, no es un concierto para solista y orquesta, sino es un concierto para un solista y un grupo de instrumentos que están concertados, pero el solista es el clave, el clavecín, un instrumento que en los años 20 estaba resucitando. De hecho, la inspiración para componer este concierto vino de una famosísima intérprete polaca llamada Wanda Landowska, que es como la encargada de resucitar el clavecín en esta época. Y Wanda Landowska lo estrenó en Barcelona en el año 26. Aquí tenemos a Falla, que lo presentó en París y que grabó en París la obra. Es muy interesante esta fotografía porque se ve el tipo de clave que Falla utilizaba para la interpretación de esta pieza, que no es el clave historicista que ahora vemos en los grupos de música antigua, sino es el clave Pleyel, que era una especie de clave muy robusto, muy pianístico y, en fin, con mucha presencia, que es el indicado para esta composición. Eh, en esta composición, en el primer movimiento, vais a reconocer ecos de una canción de finales del siglo XV que muchos habréis cantado, que es De los Álamos vengo madre, porque Falla en esta obra utiliza citas de diferentes piezas del repertorio español que las actualiza en su lenguaje musical. De los Álamos vengo suena De los Álamos vengo madre. Bueno, pues bueno, quiero que escuchéis la obra y que la disfrutéis y ya está. Bueno, es que os voy a mandar el vídeo, que lo pasáis muy bien dentro de lo que cabe. El día está lluvioso, la situación es triste, estamos agobiados, tenemos ganas de que pase todo esto y nada, estamos convencidos de que esto pasará y pasará para bien. Yo nada, estoy encantado de poder mandaros esto. Creo que este vídeo os puede servir bastante para el examen, para la pregunta del examen que ya tenemos. Y nada, espero que sí, nos veamos pronto, que lo paséis muy bien, que tengáis mucha fuerza y que estéis muy llenos de energía para todo lo que tiene que venir. Un beso.